Hasta ahora todos los circuitos que estuvimos estudiando son, digamos, fijos. Una vez que los encendemos y hay una fuente de alimentación y hay resistencias o hay diodos, empiezan a circular corrientes y eso es todo constante, todo se mantiene en el tiempo. Inclusive hemos estudiado fuentes de alimentación que convierten de alterna a corriente continua y una vez que están funcionando, las corrientes y las tensiones se mantienen. La carga puede variar, pero todo se mantiene estable una vez que sabemos cuál es el nivel de carga. Ahora, para que los circuitos hagan algo útil, generalmente tienen que interactuar con el mundo exterior. Una forma de interacción es tener pulsadores, tener botones, tener switches. Así que veamos cómo se conectan los mismos a un circuito como para que podamos cambiar el estado del circuito. Quizás el elemento más elemental para introducir un valor en un circuito sea un switch. Un switch es un pulsador o un interruptor y lo solemos representar con distintos símbolos tratando de describir cuál es el funcionamiento normal que tienen. Por ejemplo, acá tenemos un circuito con una fuente de alimentación, le ponemos una resistencia, luego aparece este switch S1 y la conexión a masa. Este switch S1 lo que va a determinar es si esta resistencia está conectada o no a masa, básicamente. Y acá ponemos un punto de referencia sobre el cual nos va a interesar calcular una diferencia de potencial en algún momento. Este switch en particular S1 se lo conoce como normal abierto, ya que en condiciones normales, si yo no estoy presionando el pulsador, no estoy tocando ese switch, esta conexión entre los dos terminales del switch está abierta, o sea, no permite la circulación de corriente. A eso se lo conoce como normal abierto. Obviamente en el momento que presionamos el pulsador se va a armar un contacto mecánico entre los dos terminales del switch y va a empezar a circular la corriente. Tenemos el otro caso, el caso del switch S2. En este caso, el estado normal del switch, cuando no lo estamos presionando al pulsador, se encuentra cerrado, entonces sí hay circulación de corriente. Y en el momento que presionamos el switch, es como que se separa, se desconecta mecánicamente y los dos terminales del switch van a quedar abiertos y no va a permitir la circulación de corriente. Desde luego tiene que haber una resistencia que limite la corriente, no podemos conectar el switch directamente entre la fuente de alimentación y masa, ya que si cerramos el switch vamos a producir un cortocircuito. Un switch requiere la interacción con algo del mundo real, por ejemplo un humano que lo esté presionando o algún sistema mecánico que esté presionando el switch con algún motor, con una leva o algo por el estilo. Existen otros switches como los relays, conocidos como relé en Argentina, que son unos dispositivos que están compuestos por una bobina y la cual lo vamos a energizar con una baja tensión y esto produce un efecto electromagnético sobre un switch cambiando el estado del mismo. O sea, hay una bobina, si sobre esa bobina hacemos circular una corriente, lo que va a ocurrir es que un núcleo de hierro o algo por el estilo que está dentro de la bobina se va a desplazar hacia afuera o hacia adentro de la bobina. Cuando eso se produzca, estos dos terminales que están acá se van a juntar o se van a separar, dependiendo de si el switch es normal abierto o normal cerrado. Y eso va a producir un corto o va a producir un circuito abierto. Eso lo representamos en el relay de esta forma. Acá lo que tenemos es el switch, que es esta parte de acá, y luego lo que tenemos es la bobina, que lo que va a hacer es va a interactuar contra ese switch que está ahí, y bueno, todo es todo lo que está dentro de la bobina. ¿Sí? Así funciona un relay. Si vemos el circuito, la bobina está conectada a positivo y a masa y tenemos un switch como para encender o apagar la bobina. Existe una resistencia acá que puede no estar. Si las bobinas generalmente de los relés indican cuál es la tensión en la cual lo podemos conectar. Si lo vamos a conectar a una tensión mayor por el motivo que sea, bueno, vamos a tener que limitarle la corriente con un R1. Así que esto es opcional. Probablemente no esté en la mayoría de los circuitos, la marcamos porque existen algunos casos donde puede llegar a hacer falta. Esa bobina tiene un diodo en contraposición, eso es para solucionar un problema magnético que se produce con las bobinas cuando se encienden y cuando se apagan. Es un tema de física 2. Generalmente le tenemos que poner un diodo en contrafase a la bobina para protegerla. Muchos de los relays ya las tienen incorporadas. Ahora, si prestamos atención, acá hay un segundo circuito que es el que estamos controlando con el relé, en donde tenemos, por ejemplo, una fuente de corriente alterna de 220 volts y una lámpara incandescente.
y dependiendo del estado en el que esté el switch del relé, vamos a poder hacer circular corriente o no circular corriente en este circuito secundario. Acá tenemos una tensión bastante alta y la estamos controlando con una tensión bastante baja. Entonces, esto es un switch que está controlado eléctricamente, porque este switch que está dentro del relé lo estamos controlando con una corriente eléctrica. Si bien el efecto que hace mover el switch es un efecto magnético, el switch en sí es un dispositivo mecánico, lo podemos ver acá en esta imagen de acá. Y todo lo que es mecánico a la larga sufre un desgaste. Por ende, luego de una determinada cantidad de ciclos de encendido y apagado del relé, el relé va a sufrir desperfectos y va a dejar de funcionar. Es por la naturaleza de las cosas que cuando tienen rozamientos y son mecánicas, bueno, tranquilamente se rompen. Estos dispositivos relés son los que se utilizaron para fabricar las primeras computadoras, ya que eran un switch y ahora vamos a ver cómo con switch fabricamos circuitos lógicos. Ahora, nosotros ya estamos en una época de la humanidad donde se dejaron de usar estos switches y se usaron los switches de estado sólido, que son los transistores, que es lo que vamos a ver a continuación. Sin embargo, les mostramos esta diapositiva para que entiendan el funcionamiento básico de un relé, ya que las primeras computadoras utilizaban relés para hacer los circuitos lógicos. Vamos a ver ahora el segundo elemento semiconductor con el cual vamos a cerrar la parte de semiconductores, que son los transistores, a los cuales nosotros los vamos a interpretar como switches de estado sólido. Toda la parte de amplificación de señal con transistores la vamos a obviar, eso lo dejamos para la gente que está cursando electrónica analógica. Nosotros vamos a trabajar enteramente en el mundo de lo digital y para nosotros los transistores no van a ser otra cosa más que switches de estado sólido. Un transistor suele ser un dispositivo de tres terminales que intenta simular ser una llave. Entonces, tenemos un transistor NMOS en donde hay un terminal al cual llamamos gate, hay un terminal al cual llamamos drain y hay otro terminal al cual llamamos source. Y lo que va a pasar es lo siguiente: si la tensión de alimentación, la tensión de gate es igual a la tensión de alimentación, entonces se va a comportar como un circuito que está cerrado. Caso contrario, se va a comportar como un circuito que está abierto entre VD y BS, VD source que está acá abajo. Entonces, dependiendo del nivel de tensión que le pongamos en el gate, esto va a funcionar como un switch cerrado o va a funcionar como un switch abierto. Y este es el transistor NMOS, el transistor PMOS es el complemento, funciona completamente a la inversa. Dependiendo del nivel de tensión que tengamos en el gate, va a abrir o va a cerrar, pero con los valores inversos a los del transistor NMOS. Así que acá tenemos una representación de los componentes. En realidad hay cuatro terminales. Lo que pasa es que el sustrato generalmente está conectado a masa o está conectado a alguno de los otros tres terminales. Entonces, cuando los compramos, vamos a ver que tienen tres terminales, ¿sí? Son básicamente un circuito que funciona como un switch. Dependiendo de lo que hagamos en el gate, en la pata de gate, va a abrir o va a cerrar, dependiendo si es positivo o si es negativo. Acá tenemos la otra forma de representar. Hay varias convenciones de cómo dibujar los transistores MOSFET. En este caso aparece el terminal del medio, pero ya lo vemos que está siempre conectado al source. Y acá lo que tenemos es un corte transversal sobre el silicio de un transistor que se encuentra dibujado en un die de silicio. En un transistor NMOS, como el que estamos viendo acá, cuando el gate se encuentra en alto, activo, o sea, va a conducir entre drain y source. Ahora, en un transistor PMOS, cuando el gate se encuentra en bajo, es que se va a producir esa circulación de corriente entre fuente y drenaje. En el caso del transistor NMOS lo vamos a utilizar para conectar alguna corriente a masa y en el caso del transistor PMOS lo vamos a utilizar para conectar alguna corriente a positivo, a VDD. Estos transistores son los que se utilizan hoy en día, se volvieron muy populares debido a la técnica de fabricación y la longitud del canal que utilizan. Entonces, a lo largo de los años se fueron haciendo más chicos de forma tal de que entren más transistores en el mismo área de silicio que lo que era años anteriores. A eso se lo conoció como la ley de Moore y decía que cada 18 meses se duplicaba el tamaño de los transistores y bajaba el costo. Se duplicaba la cantidad de transistores que entraban en el mismo área, no el tamaño. El tamaño de los transistores se achica.
Sin entrar en grandes detalles de la química, pensémoslos de esta forma. En un transistor NMOS tenemos el gate conectado a 0 volts. Y lo que tenemos es que en el silicio, en el source y en el drain tenemos más cargas negativas y en el sustrato tenemos más cargas positivas. Entonces por acá estos se repelen, no puede haber circulación de corriente. Ahora, aplicamos una tensión positiva en el gate, por ejemplo, lo conectamos a 5 volts y lo que va a ocurrir es que se van a producir cambios en las cargas y lo que se va a crear es un puente que va a unir el drain con el source con cargas negativas inducidas por un efecto capacitivo que se produce por el gate. Entonces, en este momento que existe ese puente, el source queda conectado con el drain, así que si teníamos el source conectado, la fuente conectada a 0 volts, en el drain vamos a tener que la tensión de drain también es 0 volts, es como que se cerró como un switch. Entonces, cuando la tensión en el gate es 0 volts, el transistor no conduce, se comporta básicamente como un circuito abierto. Y cuando la tensión en el gate es de 5 volts, en este caso, el transistor conduce, se comporta como un circuito cerrado. Bien, ahora vamos a hacer el paso a la electrónica digital. Esto quiere decir que vamos a hablar de la lógica binaria. Ya no nos va a preocupar tanto hablar de corrientes y de tensiones, sino que vamos a tratar de llevar todo eso a un caso más abstracto donde vamos a asignarle valores a las tensiones, vamos a hablar de unos y ceros y vamos a trabajar con lógica. Entonces, las tensiones y las corrientes siguen siendo importantes, pero vamos a tratar de modelizar todo esto con unos y con ceros. Vamos a, por ejemplo, en un circuito muy básico, a representar que tenemos una fuente de alimentación, tenemos un switch, el cual lo vamos a controlar con esta variable que llamamos x. Esto puede valer 1 o puede valer 0. Y lo que vamos a indicar es que cuando vale 1 va a circular la corriente y que cuando vale 0 no va a circular la corriente. Y un LED sabemos que tiene que estar limitado en corriente porque si no se quema, pero lo dibujamos como un conjunto único que se puede prender o apagar. Cuando está apagado está en 0 y cuando está encendido está en 1. Tenemos acá la conexión de masa a la batería. Pero ya ahora, como vamos a hacer circuitos más grandes, se nos va a complicar estar siempre poniendo la línea de masa, así que probablemente usemos representaciones como esta, en donde indicamos que acá tenemos masa y acá tenemos masa, y bueno, queda claro que puede ser que estén unidos con un cable. En el caso de este circuito, lo que vamos a representar es una función. L de x es igual a x. Eso quiere decir que si x es el valor que va a tomar el switch y toma 0, entonces esto está no conduciendo y el LED está apagado. Ahora, si toma 1, por acá sí va a circular la corriente y sabemos que cuando circula corriente por el LED está encendido, así que a eso lo vamos a representar con un 1. Por ende, esta función es muy sencilla, lo que dice es si el switch está conduciendo o no está conduciendo. Pero no estamos hablando ni de tensión ni de corriente, sino que estamos hablando de unos y de ceros. Si ponemos dos switches en serie, como poníamos resistencias en serie, ahora lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar creando una función lógica. Entonces, si tenemos dos switches en serie y la señal de control para cada uno de los switches la representamos como X1 y X2 para el switch 1 y el switch 2 respectivamente, entonces para encender el LED vamos a requerir que ambos dos switches estén conduciendo. O sea que el X1 sea igual a 1 y X2 sea igual a 1. En ese único caso es donde el LED se va a encender. En cualquier otro caso, si el primer switch está prendido pero el segundo está apagado, entonces acá no va a circular la corriente y el LED va a estar en cero. Y en el caso contrario, si esto está en cero, entonces por acá no va a circular la corriente y acá vamos a tener un cero, aunque este conduzca, el LED no se va a encender. A esta lógica la llamamos lógica I o función AND y está representada por esta tabla de verdad. Estos son todos los valores posibles que pueden tomar esos dos switches de ahí. Los dos apagados, uno apagado y el otro encendido, uno encendido y el otro apagado, o los dos encendidos. Y lo que representamos en la columna de la AND es el valor que va a obtener la función luego de haber pasado por este circuito que está acá. Así como podemos conectar en serie dos switches, también los podemos conectar obviamente en paralelo.
Y acá lo que tenemos es, de nuevo, las variables booleanas x1 y x2, que pueden valer 0 y 1. Pero ahora lo que va a ocurrir es que el LED va a estar apagado si ambos dos switches no dejan conducir. O sea, si ninguno de los dos conduce, el LED va a estar apagado. Pero basta que uno solo conduzca para que ya la corriente pueda tomar este camino y pueda encender el LED. En la tabla de verdad lo representamos muy fácilmente. En el único caso donde va a estar apagado es cuando las dos variables booleanas están las dos en cero. En cualquiera de los otros casos va a estar encendido el LED. Existe una función más básica que vamos a ver, que es el circuito inversor o el circuito negador. Fijémonos cómo está el switch conectado de esta forma. Obviamente vamos a tener que poner una resistencia previa antes, ya que vamos a ver qué pasa cuando el switch conduce directamente a masa. Si tenemos un 0 en el switch, quiere decir que este switch no va a conducir la corriente. Entonces, si la batería se encuentra conectada al switch y no puede pasar, pero pasa por el LED, entonces el LED va a estar en 1. Y eso pasa cuando X1 está en 0. Así que cuando tenemos un 0 en X1, tenemos un 1 en el LED. Y en caso contrario, si tenemos un 1, lo que va a ocurrir es que la corriente sí va a circular por acá. Y lo que va a pasar es que en este nodo la corriente se va a encontrar con un camino de cero resistencia a masa y un camino con resistencia a masa, por lo cual el potencial de masa lo vamos a tener acá y por acá no va a circular ninguna corriente, así que el LED va a estar en cero. Fíjense que ya tenemos las herramientas con las leyes de Kirchhoff para hacer el análisis de qué es lo que ocurre con las tensiones y qué es lo que ocurre con las corrientes, pero en realidad terminamos simplificando todo a unos y ceros, que es un nivel de abstracción un poco mayor, pero que es el que vamos a usar para diseñar circuitos más complejos. Y estos circuitos son tan complejos que hasta inclusive representarlos de esta forma que estamos usando con los switches va a ser casi prácticamente imposible. Fíjense que acá tenemos varios circuitos en donde hay varios switches, todos distintos, todos representando funciones distintas. ¿Sí? Acá tenemos un circuito donde tenemos en serie dos combinaciones de switches en paralelo y ahí tenemos la función lógica que lo representa. ¿Sí? Y podemos hacer una cantidad de combinaciones muy grandes de estos circuitos. Ahora, como va a ser complejo estudiarlos de esta manera como switches, vamos a introducir el concepto de compuertas y vamos a presentar esto en la unidad que sigue de lógica combinacional para ver cómo implementarlos y cómo hacer simplificaciones para que queden de la forma más reducida posible siempre y cuando cumplan con la función. Muchas de estas funciones lógicas que estamos planteando vamos a ver que se repiten mucho. Por ejemplo, la conexión en paralelo, la conexión en serie y la conexión negador. Y vamos a ver que tecnológicamente inclusive va a ser más fácil de fabricar algunos circuitos que tienen características de paralelo y de serie, pero que no son paralelo y serie, sino que son el complemento de paralelo y de serie. A esas lógicas las vamos a llamar compuertas y generalmente van a representar la interacción entre dos variables booleanas y van a producir un valor de salida. Para cada una de esas compuertas vamos a estudiar cuál es la tabla de verdad y vamos a ver cómo se implementan con transistores. Ahora, cuando vemos un circuito fabricado con transistores, lo que vemos es un montón de transistores y de resistencias en una placa. Pasa que interpretar cuál es el circuito que se está implementando en esta placa es bastante complejo porque tenemos que estar viendo el diseño esquemático y tratar de interpretar si el diseñador trató de usar un circuito serie o un circuito paralelo. En cambio, cuando trabajamos con un diagrama de compuertas, la función booleana se traduce prácticamente del dibujo a la fórmula y a la tabla de verdad sin mayores complicaciones. Por eso vamos a pasar de lo real, que son las resistencias, las tensiones, las corrientes, vamos a pasar a lo abstracto, que son los unos y los ceros de la lógica combinacional. Empecemos viendo cómo funciona el circuito negador. El circuito negador o la compuerta NOT, tenemos una fuente de alimentación, por ejemplo de 5 volts, aplicamos una resistencia en el circuito y el valor de salida va a ser esta tensión F de referencia. Y lo que vamos a hacer nosotros es la entrada la vamos a conectar al gate de este transistor que va a controlar si circula o no circula la corriente. Y obviamente esto está conectado a masa ya que está el terminal negativo de la batería. Ahora, este es un MOSFET canal N, así que ya sabemos que si la tensión que estamos aplicando acá es 0 volt, entonces esto no va a conducir.
Si esto no está conduciendo, entonces esta salida se encuentra a potencial de 5 volts, ya que no hay conexión a masa. Esto está conectado al potencial de 5 volts de la fuente de alimentación. Ahora, si lo que tenemos es un 1, entonces por acá sí está circulando corriente. Y si por acá está circulando corriente, el potencial en este punto es el potencial del negativo de la fuente. Fíjense que esto es un switch que está cerrado y por acá circula la corriente. Así que cuando tenemos un 0, del otro lado tenemos un 1, el 1 representado con los 5 volts de la batería. Y cuando tenemos un 1, del otro lado tenemos un 0, el 0 representado porque estamos conectándonos a masa. Así que este circuito MOSFET canal N funciona como un negador. Notemos que cuando la salida es 1, lo que tenemos es que la corriente que le podemos sacar va a estar limitado por esa resistencia R que está ahí, ya que cualquier circuito que conectemos acá, toda la corriente que reciba va a estar limitada por esta resistencia que está acá. Eso no pasa cuando el circuito genera un 0 a la salida. Si tenemos un 1 en la entrada y el transistor conduce, no hay ninguna resistencia que esté conectando a la masa que está acá. Entonces este punto está conectado a masa y si circula corriente en este sentido no está limitada por ninguna resistencia. Eso quiere decir que la corriente que entrega este circuito cuando la salida es 1 está limitada por la resistencia, pero no está limitada cuando cuando la salida es un 0 y la corriente está a potencial de masa, puede ser mucho mayor. Utilizando los mismos transistores, veamos dos funciones booleanas más. Por ejemplo, tenemos de vuelta el potencial de positivo, tenemos la resistencia limitadora de corriente y en este punto, que es el punto de salida, la tensión de salida, vamos a ver qué valor podemos obtener. Tenemos dos transistores que están puestos uno a continuación del otro, ¿sí? Estos dos transistores están en serie. Eso quiere decir que cuando los dos transistores están en uno, y la corriente se conduce desde este punto hasta masa, entonces la salida va a estar en cero, porque va a estar a terminal de masa. Pero basta con que alguno de los transistores estén en cero, por ejemplo, si este está en cero, no circula corriente, y si no circula corriente, tenemos un 1 a la salida. Lo mismo si este está en cero, no circula corriente, y aunque la corriente circule hasta acá, no llega a masa y tenemos un 1 a la salida. A este circuito lo conocemos como NOT AND o compuerta NAND. Y si vemos la tabla de verdad de la compuerta AND que estudiamos anteriormente, era 0, 0, 0 y 1. Y fíjense que esto es lo opuesto a la compuerta AND. Por eso la llamamos NOT AND. ¿Sí? Y están en oposición. Luego a la derecha tenemos otro circuito en donde ahora los transistores están conectados en paralelo. Y entonces estudiemos qué es lo que pasa con este circuito. Tenemos corriente que circula hasta, nos crea una diferencia potencial ahí en la salida BF. Y ahora, si ambos transistores están en cero, entonces ninguno de los dos conduce y la salida va a estar en 1, ya que va a estar al potencial de VDD pasando por ahí por la resistencia. Ahora, con que alguno de estos transistores esté en 1, la corriente va a poder circular por acá a masa. Entonces esto ya no va a estar más a 1, sino que va a estar a 0. Con que alguno de los dos transistores conduzca, puede ser el primero que conduzca, ya le estamos creando un camino a masa, entonces vamos a tener un 0 a la salida. A esto se lo conoce como compuerta NOR y es la opuesta a la OR. ¿Cómo sería la OR? Cuando los dos están en 0 teníamos un 0 en la OR y después con tener un 1 ya teníamos un 1. Así que este es el opuesto de la compuerta OR. En ambos casos vemos que cuando tenemos un 1 a la salida, la corriente está limitada por la resistencia y cuando tenemos un 0 a la salida es como que tenemos una conexión directa a masa. Eso quiere decir que en este circuito, cuando estemos generando un 1 y estemos limitando la corriente con las resistencias, recordamos que las resistencias limitan la corriente transformando la energía eléctrica en calor, o sea que se van a calentar. Por ende, cuando estén generando un 1, van a calentar más que cuando están generando un 0. Esto es medio complicado porque entonces, dependiendo del valor que estén generando los circuitos, a veces van a calentar más y a veces van a calentar menos. Vamos a tratar de que eso no pase.
A tal fin vamos a utilizar la lógica MOS complementaria, lo conocido como CMOS, y este tipo de compuertas combinan transistores de tipos NMOS y tipos PMOS para generar las funciones lógicas. Básicamente existe una forma con un control para forzar una salida en 1 y otra forma para forzar una salida en 0. Eso lo vamos a llamar pull-up network cuando queremos sacar un 1 y pull-down network cuando queremos sacar un 0. Y va a estar trabajando una lógica o la otra lógica, nunca las dos a la vez. Y de forma complementaria, cuando una esté trabajando, la otra va a estar apagada. Cuando la otra esté trabajando, la primera va a estar apagada. Veamos ahora el inversor, pero en vez de estar implementado con NMOS únicamente y con una resistencia, ahora lo vamos a implementar con la tecnología CMOS, o sea, de MOS complementario. Dependiendo del valor que tengamos en la entrada, la tensión de entrada Bx, vamos a obtener un valor en la salida. Por ejemplo, si Bx es 0, entonces este transistor que está acá va a dejar que la corriente se conduzca. Entonces de VDD vamos a estar conectados a este punto. Ahora, cuando es un 0, este transistor de acá abajo no conduce, no hay un paso a la masa, entonces lo único que tenemos es una conexión directa a VDD, ¿sí? Porque esto funciona como un switch y tenemos una conexión directa a VDD. En el otro caso, cuando Bx vale 1, este transistor está desconectado y el transistor de abajo deja circular la corriente, así que lo que tenemos es un camino directo desde Bf hasta la masa. Entonces se comporta como un transistor, se comporta como un negador y únicamente uno de los dos transistores se encuentra activado a la vez. En este tipo de diseños tienen la ventaja de que prácticamente no circula corriente mientras no haya cambios en la entrada. Solamente se produce consumo en la transición de 0 a 1 o de 1 a 0. Originalmente, cuando existía también la tecnología de transistores bipolares, que nosotros no vemos en este curso, la desventaja que tenían estos circuitos CMOS era que solían ser más lentos, no podían funcionar a una frecuencia tan alta como los bipolares. Sin embargo, con mejoras en las técnicas de fabricación, aparecieron transistores CMOS que podían trabajar a alta frecuencia y hoy en día es la única tecnología que se utiliza para fabricar circuitos lógicos. Bien, ese diseño que acabamos de ver del negador CMOS lo tenemos acá como referencia. Vimos que había dos transistores, un transistor P y un transistor tipo P y un transistor tipo N, T1 y T2. Y eso, si hiciésemos un corte transversal en el silicio, veríamos cómo está fabricado y veríamos algo muy muy parecido a esto que está acá arriba. Entonces, lo que tenemos es distintas capas sobre las cuales se van formando las distintas áreas con las distintas, con los distintos niveles de dopaje. ¿Sí? No es lo mismo el dopaje N que el dopaje P. Y eso se va construyendo capa a capa en fábricas que fabrican semiconductores. Empresas que fabrican semiconductores hay un montón, la mayoría están en Asia. En Estados Unidos las más conocidas son Intel y Texas Instruments. En Asia hay un montón. Lo que tenemos en una vista más o menos rápida es BDD, lo tenemos conectado en este canal que está acá. Acá tenemos este primer transistor T1 cuya base se encuentra conectada a BX, eso es el gate. Luego tenemos la salida, que vendría a ser el drain, que se encuentra conectado al punto de salida BF y se encuentra entrando en este punto que está acá. Y luego ground lo tenemos conectado acá abajo y eso termina de cerrar el transistor que está ahí arriba. Si lo vemos desde arriba, esto es el mismo diseño, el mismo inversor, pero visto desde arriba, entonces podemos ver qué partes son las que están unidas entre sí. Entonces acá en el metal lo que estamos viendo es la conexión al PX y BF es esto que estamos viendo acá arriba. Eh, en realidad al revés. BF es lo que estamos viendo acá y el polisilicio este es BX. Esto que parece acá arriba es una radiografía que si yo no les digo que es de un transistor PMOS y un transistor CMOS, puede ser tranquilamente un tratamiento de conducto que se hayan tenido que hacer ustedes, pero llegamos a un nivel de un par de nanómetros para cada uno de los transistores, entonces
hemos llegado a poner muchos transistores en un área de silicio muy reducida. Ahora que ya vimos el circuito negador, la compuerta NOT con CMOS, veamos por ejemplo la compuerta NAND con CMOS. Entonces tenemos tensión positiva y tenemos masa, y lo que tenemos que tener es un conjunto de transistores que conecten a positivo y un conjunto de transistores que conecten a negativo. Entonces acá lo que tenemos es 0 y 0, la salida tiene que ser 1, así que si tenemos 0 y 0, la salida tiene que ser 1, quiere decir que este transistor va a conducir, así que estamos conectados a 1, este transistor también va a conducir, así que estamos a 1, y estos dos transistores no van a conducir, así que están en 0. Con que uno solo de estos ya esté en 0, por ejemplo, si este está en 0, entonces circula la corriente, aunque por este no circule, y en caso contrario, si este está en 0, circula la corriente por acá, aunque por este no circule, así que siempre tenemos un 1 cuando alguna de las dos entradas está en 0. Cuando las dos entradas están en 1, ninguno de estos dos transistores de acá arriba conduce, y ambos dos que están acá permiten la circulación de corriente conectando a masa. Así que tenemos un circuito CMOS que implementa una función lógica NAND. Les dejamos como ejercicio que implementen la función NOR, pero viendo los ejemplos de cómo estaba implementado con NMOS, es bastante sencillo de traducir a CMOS. Bien, y hasta acá va a llegar todo el análisis que vamos a hacer de transistores. Esta no es una materia donde nos interesa que aprendan cómo funciona un transistor, sino que es una materia donde nos interesa que entiendan cómo funcionan las compuertas lógicas. Entonces, acá tenemos dos switches, S1 y S2, ¿sí? Que están conectados con sus resistencias limitadoras. Y lo que queremos hacer es una función de forma tal de que cuando S2 vale 1 y S0 y S1 vale 0, entonces queremos tener un 1 a la salida. Nosotros lógicamente sabemos que tenemos que negar esta entrada, ponemos una compuerta AND y acá lo que tenemos es el 1 de salida. Todo eso está implementado acá con transistores. Lo que tenemos es el primer negador que va a negar el valor de S1. Luego ese valor de S1 negado va a entrar a una compuerta NAND, que es la que sabemos fabricar con tecnología CMOS. Pero lo que tenemos es una NAND, no tenemos una AND. Así que a la salida de la NAND le volvemos a poner otro negador y lo convertimos en una AND. Y vemos que si ejecutamos este circuito en Cooks, podemos tener esta función lógica representada, hecha con circuitos, con transistores y con resistencias. Ahora, no nos va a interesar evaluar esto, ya que es un problema para la gente que estudia electrónica y teoría de circuitos. Vamos a empezar a analizar estos circuitos utilizando lógica booleana como la que está acá arriba. Así que a esto nos vamos a enfocar en la materia esta. Ya como para ir cerrando, vamos a plantear una introducción a lo que vamos a ver en la unidad que sigue de tecnología. ¿Qué tan rápido puede cambiar de estado un switch, o sea, un transistor? Y eso va a determinar la velocidad del circuito. Según cuántas veces en un segundo un transistor pueda pasar de ser, puede conducir o no conducir, eso nos va a determinar la velocidad del circuito. Si una computadora funciona a 1 MHz, quiere decir que 1 millón de veces un transistor puede oscilar, puede abrirse o cerrarse. Si nosotros tenemos transistores que no pueden funcionar a más de 1 millón de veces por segundo, nunca vamos a tener una computadora que funcione a más de 1 MHz. Así que es importante que esa velocidad con la cual se abre y se cierra el transistor nos va a determinar la velocidad máxima total a la que puede funcionar una computadora. Por eso lo vamos a ver a fondo en la unidad que sigue. Nosotros modelizamos como que son elementos ideales, pero no son ideales. Tienen resistencias internas y cuando están abiertos y aparecen capacitancias parásitas, eso también va a aumentar el tiempo de propagación, o sea, va a hacer que funcionen más lentos y eso va a terminar impactando en la velocidad que puede tener la computadora. ¿Por qué hoy en día utilizamos tecnología de transistores CMOS al punto tal de que ni siquiera dimos en esta materia todas las otras tecnologías de transistores? Prácticamente no hay circulación de corriente cuando la entrada está en bajo o está en alto y se cumplen todos los circuitos CMOS. De hecho, diseñamos las compuertas con lógica complementaria para aprovecharnos de eso. Como habrán visto, no había ninguna resistencia en todos los circuitos CMOS que vimos. Entonces casi no hay potencia disipada cuando el circuito está inestable.
No es lo mismo cuando el circuito está oscilando de 0 a 1 o de 1 a 0. Ahí sí hay circulación de corriente y es justamente donde se disipa la potencia. Bien, y ahora que ya sabemos que el modelado de los circuitos lógicos los vamos a hacer con compuertas, lo que tenemos que entender es que no se venden las compuertas de a una, o sea, no hay una forma de ir y comprar, dame una compuerta AND, sino que lo que hicieron los fabricantes de circuitos integrados es juntar en determinados chips una cantidad n de compuertas, según la cantidad que pudieron poner en cada chip, y eso se estandarizó en distintas tecnologías, y entonces cuando compramos un circuito integrado, no es otra cosa más que una conjunción de compuertas del mismo estilo o circuitos más complejos, pero los que vamos a trabajar por ahora son circuitos bastante simples, que es la agrupación de ciertas compuertas en un único chip. Tenemos que tener en claro que estos chips tienen que estar conectados a una fuente de alimentación, obviamente tienen que estar conectados a una masa, pero luego, teniendo el diseño de cómo está fabricado el chip, sabemos que entre esta pata y esta pata hay una función NOT, hay un negador, entre estas dos patas hay una compuerta AND y esta es la salida, y teniendo un circuito en mente que queramos implementar, no es otra cosa más que juntar varios circuitos integrados, hacer conexiones con cables entre las entradas y las salidas de las compuertas y vamos a obtener la función buscada luego de haber hecho todas las conexiones de forma correcta. En la unidad que sigue de lógica combinacional vamos a hacer un diseño a gran escala que va a ser la base de todas las funciones que nos permite usar una computadora. En el tema que sigue, lo que vamos a ver son las características de estos circuitos integrados. O sea, si vamos mañana y compramos un circuito integrado de estos en una casa de electrónica, ¿a qué tensión lo tenemos que conectar? ¿Cuál es la corriente máxima que le podemos sacar? ¿Cuál es la potencia que va a disipar? ¿A qué velocidad va a funcionar? Todo eso lo vamos a ver ahora en la unidad 1.3.